El día de hoy realizaremos una pequeña entrevista a un psicólogo muy importante llamado Ahmed Ali. Y es precisamente por lo que nos encontramos aquí el día de hoy. Aproximadamente cada uno de nosotros hará 7 preguntas para que sí todos colaboraremos y informemos acerca del psicoanálisis. Bueno, ¿para qué nos sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis en principio lo podemos entender como de 3 maneras. Una, como un método de investigación para conocer más acerca de cómo somos como seres humanos, es decir, saber más de cómo nos formamos a nivel de lo psicológico desde pequeños y durante toda nuestra vida. Entonces, para eso nos puede servir entendiéndolo como método de investigación, ¿no? Para conocernos más, saber más. Otra de las áreas para las cuales nos sirve es para explicar más lo que es la sociedad, por así decirlo. Hay algo que se le llama psicoanálisis aplicado, y en donde podemos pensar en, a lo mejor, queremos explicar el fenómeno emo, por así decirlo. Ok, pues vamos a tratar de explicarlo desde una lectura psicoanalítica y decir qué es lo que está pasando a nivel social para que a nivel colectivo los jóvenes se representen de tal o cual manera. Y la otra parte, que es posiblemente la más famosa del psicoanálisis, es la que tiene que ver con la atención clínica, ¿no? Con la atención terapéutica, por así decirlo, ¿no? Que es propiamente el psicoanálisis como un proceso psicoanalítico, valga la redundancia, esta imagen clásica del diván, por así decirlo, ¿no? En donde una persona pues asiste de manera constante con un psicoanalista para tratar de ir encontrando más cosas para su vida que le ayuden a hacer cambios en determinados momentos, si así lo decide. Ok. ¿En qué casos recomienda el psicoanálisis? Sobre todo cuando la persona realmente tiene un interés genuino de profundizar en su propia vida, ¿no? En profundizar en el quién es, sobre todo en ese tipo de circunstancias, en donde también la persona tiene cierta capacidad para darse cuenta de las cosas, ¿no? Sí es importante partir de que según las orientaciones psicológicas, pues hay algunas que a lo mejor son, como le podríamos llamar, muy directivas, entonces que es casi que al paciente se le dice un poco como guía qué cosas tendría que ir haciendo o qué metodologías seguir en su vida. Y el psicoanálisis no, el psicoanálisis confía en la capacidad del paciente para ir encontrando sus respuestas, para ir ahora sí que ligando cuestiones que le puedan servir para ser mejor persona y darse cuenta de cosas. Ok. ¿Existen diferentes tipos de psicoanálisis? Sí, varios, ¿no? Podemos pensar primero en el psicoanálisis clásico, que es el de, originalmente pues el que generó Freud, Sigmund Freud, que es pues el psicoanalista más reconocido, el más famoso porque fue el que generó el psicoanálisis, el creador del psicoanálisis. Y después de Freud pues hubo diversos adeptos que se fueron adscribiendo a leer, enviando algunas, y que consecuentemente terminaron creando sus propias escuelas de psicoanálisis, ¿no? Dentro a lo mejor de las más famosas, más reconocidas, pues está el psicoanálisis junguiano, está el psicoanálisis lacaniano, está el psicoanálisis kleiniano, se conoce luego también como psicoanálisis de las relaciones objetales, psicoanálisis del yo, por mencionar algunas, ¿no? Pero hay muchas variantes que se han ido generando. Las más contemporáneas podemos hablar del neuropsicoanálisis, en donde ya se habla de estas cuestiones también neuropsicológicas, en cotejo con la parte psíquica, ¿no? Con lo psicoanalítico. Sí, ok. ¿Qué es lo que nos abarca a nosotros el psicoanálisis? A nosotros, ¿cómo a nosotros? Ajá, o sea, ¿en qué nos funciona? ¿En qué nos maneja? A ver, no sé si me queda clara la pregunta, pero a ver, ¿en qué funciona? Pues para cada persona en el día a día, pues si una persona decide ir a un proceso psicoanalítico, pues le ayuda para conocerse más, ¿no? O sea, el estar en un proceso de análisis, sin duda, hace que la persona sea cada vez más consciente de sí misma,
la mayoría de las personas suelen vivir de una forma sumamente cosas que sientes cuando sucede tal cosa, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más quieres, las cosas que más te hacen feliz, las que más padeces, cuáles son tus mejores momentos de la vida o los peores momentos, ¿no? Son cosas que a veces hay que pensarlo mucho, ¿no? En cambio, cuando nos vamos a cuestiones distractoras, la gente muy rápido puede responderlo, ¿no? O sea, cuestiones mecánicas distractoras. Entonces, de entrada, pues nos sirve, o sea, sirve el psicoanálisis para conocerse más, ¿no? Para reconocerse más, y reconocerse, pues implica mucho el volver al sí mismo, ¿no? Volver a saber quiénes somos típicamente. No sé si por ahí va la pregunta. Sí. Estoy. ¿En qué te ayuda un psicoanalítico? Un psicoanalista o un proceso psicoanalítico. Pues a eso yo creo lo que les acabo de mencionar. Ayuda mucho a entender vamos a tratar de partir de que cuando queremos pensar en a qué se debe que somos como somos, pues la respuesta está en nuestra propia historia, ¿no? En el por qué hacemos relaciones de amistad con determinadas personas y por qué de repente a lo mejor hay personas que ni siquiera las acabamos de conocer y ya nos caen mal, ¿no? O al revés, nos caen bien, ¿no? O por qué terminamos ligados en una relación de pareja de tal tipo cuando a lo mejor habíamos dicho que esperábamos otro tipo de pareja en determinado momento, ¿no? Entonces, ¿en qué ayuda a lo psicoanalítico? Pues ayuda al conocerse más, pues al poder, consecuentemente se puede elegir mejor cuestiones. ¿Usted utiliza el hipnotismo? No. Esa es una de las grandes confusiones que suele haber relacionadas al psicoanálisis. Absolutamente nadie que diga y que se haya formado como psicoanalista y que diga que haga psicoanálisis utiliza hipnosis. Nadie, ¿no? La confusión viene de que en el origen, más bien cuando Freud, antes de que estableciera el psicoanálisis como tal, Freud fue experimentando con diversas cuestiones, ¿no? Una de ellas fue cuando Freud conoció a una persona que se dedicaba a hacer hipnosis profunda en Francia, ¿no? Charcot. Charcot, pues lo que hacía era dormía totalmente a las personas y al dormirlas veía otros estados de conciencia, ¿no? Que es esta parte de cuando las personas hablan en estado hipnótico. Entonces Freud empezó a tratar de hacer algo así, pero Freud al poco tiempo dejó eso de lado porque se dio cuenta que si había cambios en las personas, tarde o temprano, al volver en estado consciente, abandonaban esos cambios, ¿no? Entonces Freud utilizó la hipnosis, pero la abandonó la hipnosis. O sea, abandonó la hipnosis pasando a otro método que era la asociación libre. Se usa en el psicoanálisis y es como si fuera una herencia de cuando Freud hacía hipnosis, pero el paciente ya en el psicoanálisis jamás se hipnotiza. ¿Sí? Es algo que no es parte del psicoanálisis. ¿Existe diferencia entre psicoanálisis y psicodinámica? Sí, cuando hablamos de psicodinámica estamos hablando del proceso psíquico, del proceso mental, o sea, de que hay un dinamismo. Dinamismo implica la parte del movimiento, ¿no? Y lo entendemos, por ejemplo, desde algo que se le llaman los estados de conciencia. Vamos a pensar, lo que ahorita en este momento es consciente para ustedes, que es el estar aquí viéndonos, escuchándonos, en unas horas pasará a un estado preconsciente. ¿Qué quiere decir? Que no lo tendrán en ese momento en su estado de conciencia. Sin embargo, si alguien les dice, oye, ¿qué hiciste hoy alrededor de la 1 de la tarde? Van a poder acceder a este momento, a decir, pues sí, estaba allá en la UABC, en una entrevista, ¿sí? Pero si en 50 años alguien les pregunta, oye, ¿qué estabas haciendo tal día? ¿O te acuerdas cuando a lo mejor entrevistaste? Es muy probable que ni se acuerden, ¿no? Porque eso ya no está en el preconsciente ni la conciencia, mucho menos, ¿no? Va a estar en el inconsciente. Entonces, eso implica el dinamismo, o sea que hay un movimiento a nivel psíquico del estado que podemos entender como de consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no?
Y hay otros elementos que juegan en ese mismo dinamismo, ¿no? O sea, otras cuestiones que van cambiando de un estado a otro. Entonces, entendemos a la psicodinamia como eso, ¿no? Que a nivel mental hay esos movimientos internos. Y el psicoanálisis, lo psicoanalítico prácticamente es el proceso que implica la revisión de todo eso que sucede internamente. ¿Cómo es aplicado el psicoanálisis? Tiene que ver con algo que respondía al inicio, ¿no? O sea, básicamente la manera más típica que conocemos es la atención clínica o terapéutica o de consultorio, por así decirlo, ¿no? Que son estas, que el paciente va con el analista, entonces dependiendo de la forma de trabajo del analista, de la línea de formación, pues van a ser ahora sí las estrategias a seguir. Te puedo hablar tanto desde la metodología que yo utilizo, hago una entrevista a profundidad, primeramente en el proceso, es para conocer parte de la historia del paciente, y después de eso a los pacientes que tengo en proceso de análisis, los veo 2 veces por semana durante mínimo 1 año en diván, ¿no? A los que están en proceso de psicoanálisis, ¿no? Y ya después empezamos a espaciar posiblemente 1 vez por semana, una semana 1 vez, otra semana 2 veces, y 2 veces, y pues según vayamos avanzando, ¿no? En el tratamiento. ¿Por qué se dice que hay una relación estrecha entre el psicoanálisis y el lenguaje? Eso tiene que ver mucho más con una línea del psicoanálisis, que es la línea lacaniana, ¿sí? De un francés, Jacques Lacan, que vino pues muchos años después de que Freud generara el psicoanálisis, pero sobre todo partimos de que el lenguaje pues es la forma en que podemos hacer saber al otro, ¿sí? En este caso podemos pensar en el espacio de consulta al analista, se hace saber al analista cuál es la vivencia interna. Ahora, el lenguaje no lo entendemos en el análisis solamente como aquello discursivo, aquello dicho, sino lo entendemos de diversas maneras. Una, como a lo mejor eso que no se está diciendo, pero que se está mostrando en otro sentido en el mismo espacio de consulta, u otro como aquello que a lo mejor se dice ahí, pero que lo que tiene que ver a nivel de los hechos de la persona, en ese otro lenguaje está diciendo otra cosa. Entonces es la forma en cómo podemos aproximarnos a lo que pasa con el otro, típicamente. ¿Qué es la represión dentro del psicoanálisis? Cuando partimos de que cuando una persona experimenta alguna situación que no puede tolerar en su vida, que fue como muy, muy abrupta, sobre todo muy fuerte, que no fue algo que pudo integrar totalmente, se puede generar lo que se entiende como un trauma, ¿no? Un trauma es como un conflicto psíquico. Y este trauma, esta situación, si la persona la tuviera en el estado consciente, en el día a día, pues le estuviera generando un malestar continuo, ¿no? Podemos pensar una persona a lo mejor que padece un abuso sexual, ¿sí? Padece un abuso sexual a lo mejor estando pequeño, pequeña, ¿sí? Entonces no va a estar todo el tiempo pensando en la cuestión del abuso sexual. ¿Qué es lo que sucede a nivel mental? Se reprime la situación, es un proceso automático, no es un proceso de voluntad o de deseo, sino se da a nivel automático. Entonces se reprime la situación, realmente se manda a nivel de lo inconsciente, no hay un acceso voluntarioso a ese recuerdo, ¿sí? Y ahí queda, ¿no? O sea, queda oculto. Sin embargo, por estar reprimido, no quiere decir que no esté generando un efecto adverso en la persona. Okay. ¿Usted cómo describe a la regla de abstinencia? Como persona sería un factor a traer al proceso, ¿no? O sea, vamos a pensar, si el paciente te está platicando que le pasó tal situación, un accidente de carro y que llegó la policía y que casi lo estaban acusando o algo así,
Y a lo mejor en la figura del analista, yo como analista digo, es lo mismo que me pasó a mí hace un año, ¿no? O sea, la misma situación. Eso no es mi abstinencia, o sea, la regla de abstinencia implica que a mí me haya pasado lo que me haya pasado, yo no tengo que traer esto al espacio de consulta, ¿sí? Okay. Porque ahí no venimos para hablar de mi vida, venimos para hablar de lo que está pasando con el paciente. Y aparte no es solo, no lo voy a traer, sino no voy a generar una tendencia o no voy a dejar que mi situación invada o contamine lo que está pasando con el paciente. Y aproximadamente, ¿cuántas escuelas de psicoanálisis existen? Yo creo que pues, podemos pensar a lo mejor en las comunes, las más típicas, alrededor de por lo menos unas 10 más o menos. Okay. ¿Usted cree que esta terapia psicoanalítica puede atender a personas de cualquier edad? Ok. Sí, hace justo ayer una colega me estaba platicando de una especialidad que hay en el campo psicoanalítico que es observación de bebés, por ejemplo, ¿no? O sea, que mediante la observación de bebés, la manera en cómo reaccionan, pues se van entendiendo ciertas cosas de su propia vida, ¿no? Ahora, muchas veces se atiende a la persona de manera indirecta, es decir, no vas a hacer con el bebé a llevar un proceso discursivo de habla, o con un niño no lo vas a poner en el diván, ¿no? Son otras formas de trabajo en donde se involucra obviamente a veces a los padres, a veces a los hijos, en el caso por ejemplo de personas ya mayores, ancianas, y son otras modalidades de trabajo dentro de lo psicoanalítico. ¿Y cuáles son las fases de esta terapia? La parte más importante, o sea, que es la parte como más densa de todo el trabajo, es lo que implica la asociación libre, que es como la técnica por excelencia. Esa es, digamos, que toda la fase media, ¿no? La asociación libre, a la persona se le da la indicación de que tiene que hablar de todo aquello que se le venga a la mente, libremente. Entonces, esa es la parte densa. Previamente, pues hay una entrevista inicial en donde típicamente el analista puede ver si la persona es apta, si es conveniente el proceso para esta persona. La parte de, ya al final, la parte de cierre, ¿no? Donde se hace el reconocimiento de las ventajas y todos esos resultados que obtuvo del proceso. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta esta terapia? Ok, pues lo que todos los procesos prácticamente buscan es la posibilidad de cambio para mejorar en la vida de la persona, ¿no? La posibilidad de cambio se puede entender de muchas formas, ¿no? Hay psicoanálisis focalizado en donde posiblemente una persona traiga ya un problema muy concreto el cual quiera resolver, y pues ahí la mejora sería obviamente resolver ese problema. Hay personas que llegan a un proceso analítico sin traer un problema específico, ¿no? Que simplemente dicen, pues es que me quiero analizar, ¿no? O sea, es como quiero ver qué pasa, ¿no? Es como cuando alguien no se siente mal y va a que le hagan unos análisis médicos, químicos, ¿no? Pues pasa muchas veces así. Y ¿cuál es el sentido ahí de beneficio y mejora? Pues que la persona puede reconocerse más, puede ser más consciente de sí misma y consecuentemente tomar decisiones más claras en su propia vida, ¿no? ¿Es necesario hablar de mi infancia para solucionar algún problema presente? Sí, típicamente sí. A ver, eso lleva a una de las partes como más relevantes del psicoanálisis. La mayoría de las orientaciones psicoterapéuticas se basan en tratar los síntomas. ¿Qué quiere decir? Eso me molesta y me siento bien mal y bla, bla, bla. Si yo voy a trabajar eso a un proceso psicoterapéutico distinto a lo psicoanalítico, que sería un proceso sintomático, ¿no? Cualquier otro que ustedes se imaginen, en donde lo que se buscaría es vamos a resolver el conflicto que tienes con tu vecino, ¿no? Y seguro se resolvería, ¿no? O sea, a lo mejor ya en poco tiempo ya todo está bien arreglado, la persona ya se siente bien en relación a eso y punto. ¿Qué es lo que pasa desde una mirada psicoanalítica? Que esta persona, el paciente, volvería a enojarse a los pocos días, ahora a lo mejor con el compañero del trabajo,
que dejó una pluma arriba de su escritorio, ¿no? Cuando, ¿y por qué la dejó? Y no sé qué, o a los 3 días con el niño, el sobrino que dejó los juguetes tirados en la sala, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es decir, y necesitaría un proceso terapéutico para cada situación. El trabajo psicoanalítico lo que busca es buscar la base de por qué esta persona se enoja cuando sucede tal circunstancia con otras personas, ¿no? ¿Sí? Y esa base pues va a estar sustentada con la vida infantil, típicamente. Porque como para escarbar más. Ajá, es como meterse a ver, ¿cuándo fue que te empezaste a enojar Sí. porque otras personas hacían algo, ¿sí? Alrededor de ti, ¿no? Y eso, pues yo aprendo que así tengo que vivir, ¿no? En cambio, si a lo mejor cuando alguien me molestó, alguien me dijo, no, pues es que él también está haciendo lo suyo, hay que entender, o platica con él, ponte de acuerdo. Bueno, yo aprendo entonces que cuando haya una situación así tengo que dialogar y así voy a ir viviendo mi vida, ¿no? Entonces, la reparación de eso no se hace yendo solamente sobre la problemática ya en la vida adulta, sino tiene que ver, ok, vamos a regresar a cuándo fue que aprendiste, cómo instauraste que tenías que actuar así en la vida. Por eso es como regresar a recuerdos, a trabajar lo que fue parte de la vida infantil. Sí. ¿Usted cree que todo el mundo debería de ir al psicólogo? A psicólogos, a psicoterapeutas, yo pensaría, o sea, procesos psicoterapéuticos, yo pensaría que sí, no sé si así tan categóricamente como todo el mundo, ¿no? Pero sería la misma respuesta que a lo mejor pudiéramos pensar si todas las personas tuvieran que ir al médico o si todas las personas tuvieran que ir al odontólogo. O sea, pues así como de tener, pues no es que se tenga que, pero sin duda el ir al médico cuando hay un malestar físico, el ir al odontólogo cuando hay un malestar bucal, es similar a que cuando tienes algún conflicto personal, pues vayas al psicólogo. Entonces, desde esa lógica, si alguien escapa en la vida, si alguien no tiene conflictos personales, pues miran estudios posteriores con los cuales de alguna forma uno se va entrenando, ¿no? a atender pacientes de manera más específica. Eso es como a nivel de estudios, pero aparte de los estudios, uno mismo, como analista, pues tiene que ir a un análisis propiamente. Es decir, yo para poder atender tuve que haber estado en un proceso psicoterapéutico en el cual a mí me atendieran, ¿sí? Y aparte tengo que estar bajo supervisión clínica durante ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces supervisión implica que yo mismo, por más que haya estudiado, por más que yo diga que sé cómo hacer las cosas, tengo que ir con otro psicólogo, con otro analista para decirle, mira, estoy llevando este caso, estamos trabajando de esta manera, ¿qué ves? ¿No? Y entonces el otro analista me puede dar su supervisión, su recomendación de por aquí, por allá, o a lo mejor no estás viendo esto. Entonces, es un trabajo continuo, ¿no? Es un trabajo como muy denso en ese sentido, que es lo que permite el poder ir llevando los trabajos con cada paciente, ¿no? O sea, sesión con sesión y durante todo el proceso. Ok. En este caso, ¿usted qué hace en un caso muy fuerte o crítico? A ver, no sé si te refieres a esto, ¿no? Pero casos a lo mejor de lista, pues es ahora sí como hacer algo que me agrada y que aparte me pagan por eso. Pues yo creo que no son tantas las personas o no son la mayoría las personas que suelen hacer esto en su día a día, ¿no? Generalmente las personas suelen decir, ay, qué bueno que ya es viernes, ¿no? Ya se acabó la semana de trabajo o lo que sea, ¿no? Realmente tengo la suerte y creo que la tenemos quienes nos podemos dedicar a aquello que elegimos, de poder decir, así tanto poder decir, qué bueno que es viernes porque hay partido de los Cholos, o qué bueno que es domingo porque me voy al cine, es como qué bueno que es lunes porque voy a trabajar como analista, ¿no? Es una parte realmente como muy grata, ¿no? Y que
en donde creo que se sustenta algo que ustedes están cercanos a elegir, que es como decir realmente a qué le quieren apostar para formarse en sus vidas y que consecuentemente puede ser algo a lo que estén dedicados de manera permanente. Sí. ¿El psicoanálisis ha tomado algún cambio en su vida? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como lo mencioné hace rato, el psicoanálisis no es nada más una parte a nivel de profesión como para que uno se dedique a eso, sino uno como analista pues tiene que estar en un proceso de análisis. Entonces, en ese sentido, impresionante de repente tener a personas adultas de casi cualquier edad, ¿no? A veces desde los 18, digamos, hasta los 60 y tantos años, que a veces te dicen alguna situación en particular y te dicen es que esto nunca se lo había contado a alguien en toda mi vida, ¿no? Situaciones que les pasaron y eso es impresionante, o sea, es impresionante porque implica una gran confianza, pero implica también una responsabilidad tremenda, ¿no? O sea, de decir, ok, lo están abriendo acá, lo están trayendo acá, por lo tanto, me toca a mí poder ayudar a que puedan integrar eso de una mejor forma para pues que estén más tranquilos, para que sean mejores personas. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es una de las situaciones más gratas también cuando uno ve que una persona mejora realmente, que hace un cambio real en su vida, pues es impresionante, ¿no? O sea, o cuando ves que cuando veo que una persona de estar en un riesgo de perder la vida muy fuerte, o sea, de quererse quitar la vida, pues transita eso, pues también, o sea, esos son muchas gratificaciones como muy constantes que hay en mi trabajo, pero que yo las entiendo así precisamente desde algo que preguntabas hace rato, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la pasión por el trabajo. O sea, puedo entender que al que se dedique a la mecánica, pues le va a lo hace y sus vías de desahogo son otras que no son sanas, pues estamos en un gran problema. No, porque cada vez hay más gente que necesita un psicólogo o un tratamiento psicológico. No me atrevería necesariamente a validar si cada vez habría más gente, ¿no? Yo más bien pensaría en que cada vez, de acuerdo a la época en la que vivimos, se hacen más evidentes las problemáticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy tenemos cuestiones de vías de comunicación a redes sociales, ¿no? Por las redes sociales nos podemos dar fácilmente cuenta quién está feliz, quién está triste, quién está enojado. Entonces, por supuesto que eso hace evidente el que esta persona está mal, ¿no? O necesita terapia, o de repente ya cualquier persona puede videograbar alguna situación delicada y pues parece ser como que, híjole, o sea, qué terrible momento estamos viviendo actualmente, pero no necesariamente es que fuera así la situación, sino que a lo mejor hace 20 años estas cosas no eran tan visibles, ¿no? Porque no había los medios para hacerlos tan visibles, ¿no? Sí, entonces yo más bien dudaría si es que sí, digo, no tendría el concepto normal. Es un concepto estadístico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer como normal, ¿no? Pues lo que la norma, o sea, la norma es la mayoría, indique. Entonces, desde una respuesta sumamente estricta podemos pensar, sí, es normal porque eso, en nuestra cultura, porque eso pasa con gran parte de la cultura, posiblemente con la mayoría de la cultura. Sin embargo, si lo pensamos desde lo correcto o incorrecto, pues no sería lo correcto, ¿no? O sea, más bien tenemos un error en relación a cómo pensamos el tratamiento psicoterapéutico. Como un ejemplo, digamos en países como Argentina, o sea, ir al psicólogo es igual que ir al médico, o sea, las personas van a terapia, o sea, es más bien, a ver, ¿con quién es tu psicólogo? No es como quién es tu médico, o sea, es parte del día a día.
Acá sí hay mucho esta connotación de, estás muy mal o qué, y no, o sea, realmente las personas que suelen ir al psicólogo terminan estando mucho mejor que las que nunca han ido. Las que dicen que no lo necesitan. Pues es parte de la misma defensa, ¿no? De la misma, el no querer como aventurarse a mejorar o a veces sumirse en cuestiones sumamente narcisistas, como diciendo yo las puedo todas y todo eso, ¿no? Y pues finalmente la vida no es así. Ok, aproximadamente ¿cuánto es el tiempo que tarda la terapia? Lo mínimo, típicamente en trabajo individual, lo mínimo es 1 año, ¿sí? Pero lo esperado sería para poder tener mejores resultados alrededor de 2 años. Cuando a los pacientes se les atiende por cuestiones un poco más focalizadas, si se trabaja en el frente a frente, en la silla, lo mínimo es 6 meses, ¿sí? Pero se puede trabajar alrededor de 1 año para mejores resultados, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la situación que traiga la persona, de la modalidad de trabajo específica dentro del psicoanálisis de cada analista, ¿no? Ok, ¿en qué momento uno como persona comienza a notar cambios? Si lo pensamos a nivel de lo temporal, o sea, típicamente es un poquito más allá de la mitad del proceso de lo temporal, ¿no? Ahora, siendo como muy riguroso, no, lo esperado es que la persona empiece más que a notar los cambios por sí solos, que empiece a reconocer que realmente se va a permitir generar esos cambios. Sí, porque no es que vayan a ser mágicos los cambios, ¿no? O sea, la persona tiene que asumir y que va a empezar a hacer cosas distintas y consecuentemente a ir pensando de otra manera. Ok, otra pregunta. ¿En todo el transcurso de su carrera ha tenido algún problema? ¿No? O sea, siempre yo pensaría a lo mejor como problema el estar en una situación realmente como delicada, de riesgo en determinado momento, para el paciente, para mí, pero hay cosas que son como presupuestadas dentro del trabajo analítico o clínico, ¿no? O sea, de repente hay situaciones delicadas, a veces uno está trabajando con potenciales suicidas y pues uno sabe que el paciente puede terminar suicidándose en determinado momento y que a veces no va a depender totalmente de uno como analista si el paciente se suicida o no, o que a veces el paciente puede terminar cometiendo alguna cuestión como poco prudente afuera, ¿no? Pero es parte de lo que se asume en los trabajos terapéuticos, ¿no? Obviamente, mientras uno pues haga todo por las vías pertinentes, pues el riesgo se reduce sobremanera, pero son decisiones que al final no necesariamente dependen de lo que pase en la consulta, ¿sí? Situaciones a lo mejor medio peculiares, particulares, pues que pacientes que en determinado momento pues llegan con cuestiones como a veces agresivas o algo a ese punto, pero nunca he estado en una situación como de un riesgo sobremanera, ¿no? Ok. ¿Nos podría platicar brevemente sobre las características del poder, cómo poder sobrellevar dicho paciente? Al mismo tiempo con un psiquiatra para que junto con el tratamiento médico, farmacológico, podamos avanzar de mejor manera en el tratamiento psicológico. O sea, no es decir, te vas para allá y allá te quedas, no es, te vas para allá, o sea, te van a ayudar con cierto medicamento y ese medicamento va a ayudarte a que podamos trabajar de mejor manera, avanzar más pronto, ¿no? Entonces, esos son los casos, vamos a pensar como de más riesgo, cuando se detecta que la vida del mismo paciente puede estar en peligro. ¿Podría describirnos qué tanto la apasiona dicho trabajo? No, pues mucho, yo creo que siempre lo he visto de un poco de esta manera, ¿no? Cuando estaba en la prepa como ustedes, a mí cuando yo pensaba en que lo que quería estudiar en la universidad, yo quería tratar de entender por qué las personas somos como somos, ¿no? Era lo que más me interesaba, ¿no? O sea, yo quería saber por qué de repente
había personas que eran muy buena onda, porque había los que se enojan mucho, los carrilludos, los que a lo mejor los que eran muy volados, los que de cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Y para mí lo que fui encontrando, o sea, lo que daba la respuesta pues era la carrera de psicología, y dentro de la carrera de psicología lo que me daba la respuesta específica para eso era el psicoanálisis.